¿Conoces a este pescador? Llega al río como si fuera a competir en las Olimpiadas. Caña de fibra de carbono de 3 metros, ultraligera importada. Costó el precio de un sueldo. Saca pecho, coge la caña con ambas manos y le da ese latigazo violento. El plomo vuela 80 metros, 90 metros. Cae justo en medio del río, en el canal, donde el agua corre fuerte. Se sienta orgulloso, se ajusta las gafas de sol de espejo y se queda esperando, pensando que acaba de hacer la jugada perfecta, que ha puesto el cebo en la casa de los monstruos, que ahí en el medio, lejos, es donde vive el pez grande. Pasa 1 hora, 2 horas, nada. Recoge, lanza de nuevo, aún más lejos, y nada. Al final del día, se va a casa con 0 peces y se queja. Este río está acabado. Ya no hay peces buenos, solo bagres acorazados. Mientras tanto, a 5 metros de él, hay un anciano. Caña de bambú simple, de 2,5 metros. No lanza lejos, da un pequeño y corto lance, a 5 metros de la orilla, justo debajo del acantilado, en un lugarcito específico, donde hay una línea de espuma bajando con la corriente. Y no tarda mucho. La caña se dobla, un pintado de 6 kilos, lo saca, vuelve a cebar, lanza en el mismo sitio, en el mismo rinconcito. Otro dorado esta vez, de 4 kilos. Y otro y otro. Al final del día el anciano tiene 8 peces en el cubo. El tipo de la caña importada tiene 0. Y la diferencia no fue el equipo, no fue la fuerza en el lanzamiento, fue la lectura, fue saber dónde lanzar, fue entender la costura del río. Hoy te voy a herir el ego, pero te voy a llenar la cesta. Te voy a enseñar la lectura del agua que usan los profesionales, que dominan los lugareños, pero que tú has ignorado toda tu vida. La costura del río, la línea de espuma, el restaurante de 5 estrellas de los depredadores. Y cuando aprendas, cuando empieces a leer esta costura, dejarás de pescar por suerte y empezarás a pescar por matemáticas, por certeza, por resultados garantizados. Primero necesitas destruir una creencia. La creencia de que el medio del río es donde se queda el pez grande. El medio del río es como el medio de una autopista. Es donde hay más movimiento, donde el agua corre más rápido, más fuerte, sin parar. Es pura corriente, pura fuerza, y ningún pez grande se queda ahí. Los peces grandes son gordos, son viejos, son pesados. No quiere pasarse todo el día nadando contra una maratón solo para quedarse en el sitio. Esto gasta energía, mucha energía. Y un pez inteligente no gasta energía por nada. Entonces, ¿qué hace? Busca la comodidad. Busca un lugar donde el agua esté más tranquila, donde pueda quedarse quieto o nadar lentamente sin cansarse, pero al mismo tiempo un lugar donde pase comida, porque necesita comer y comer sin esfuerzo. ¿Y dónde está este lugar? En los bordes, en los lados, donde el agua rápida se encuentra con el agua lenta, donde hay fricción, donde se forma la costura. ¿Y qué es la costura? Déjame explicártelo en detalle, porque esto de aquí es el secreto que lo cambia todo. Cuando el agua corre por el río, no corre igual en todas partes. En el medio, corre rápido, fuerte, porque no hay obstáculos. Pero cerca de las orillas, cerca de los acantilados, cerca de las curvas, el agua encuentra resistencia. La orilla la frena, la vegetación la frena, y se vuelve más lenta. Así que tienes agua rápida en el medio y agua lenta en el borde. Y en algún momento, estas dos aguas se encuentran. Y cuando se encuentran, crean una línea, una costura, un límite visible entre la velocidad rápida y la velocidad lenta. Y en esta línea, la magia ocurre. Todo lo que flota en el río, todo lo que la corriente arrastra, termina deteniéndose justo ahí en esa línea, porque el agua rápida empuja y el agua lenta retiene. Y las cosas se quedan atascadas allí, acumuladas. Hojas, ramas, insectos muertos, fruta que se cayó, peces pequeños que se cansaron de nadar contra la corriente y son arrastrados. Todo terminará en esa línea. Es una cinta transportadora de comida. ¿Y cómo identificas esta línea? Con la vista, miras el río y buscas esa franja de espuma.
Esa línea recta que baja con el agua, llena de burbujas, hojas y desechos flotantes. Parece una tira de basura natural. Y la mayoría de los pescadores miran eso y piensan, ¡qué asco! Voy a lanzar lejos de esto. Voy a lanzar donde el agua esté limpia. Y lanzan en el medio, en el desierto, y no pescan nada. Porque esa línea de escombros que te parece fea es el restaurante. Es por donde pasa la comida. Y el pez grande lo sabe. Lo aprendió hace mucho tiempo. Se queda justo ahí, bajo esa línea, esperando. No se queda dentro de la corriente fuerte porque es agotador. Y no se queda en agua totalmente quieta, porque no pasa comida por ahí. Se queda exactamente en el límite, en la costura, con la cara vuelta contra la corriente, simplemente esperando. Esperando que, esperando que pase algo comestible por esa cinta transportadora. Y cuando pasa, simplemente abre la boca, traga y vuelve a esperar. Gastó cero energía, cazó sin esfuerzo, comió gratis. Por eso el pez trofeo no está en el medio del río. Está justo ahí, a 5, 10 metros de la orilla, donde nunca lanzaste. ¿Por qué crees que tienes que lanzar lejos? ¿Que lejos es mejor? ¿Que lejos es donde está el pez? No lo es. El pez está cerca, en la costura, y tú te pasas todo el día ignorándolo. Ahora viene la técnica. ¿Cómo pescar en esta costura? Primer error que cometes. Usas plomos pesados, plomos de 50, 80 gramos que se hunden rápido, que clavan el cebo en el fondo y se quedan ahí quietos. Pero la comida que pasa en la costura no se queda quieta. Baja, flota, se mueve con la corriente. Así que tu cebo quieto no parece comida natural, parece una trampa. La técnica correcta es usar plomos ligeros o un flotador de deriva. Quieres que tu cebo baje junto con la línea de espuma, siguiendo la cinta transportadora, como si fuera un insecto muerto, un pez pequeño herido, una fruta flotando. Lanzas el cebo en la línea de espuma, cae y comienza a bajar con la corriente lentamente, de forma natural. Y el pez que está ahí abajo esperando ve eso bajando, un trozo más de comida pasando, y abre la boca, traga y lo enganchas. Son matemáticas, es física, no es suerte. Pusiste el cebo donde pasa la comida, donde el pez espera, en el lugar correcto, en el momento correcto. La picada es una consecuencia. He pescado en ríos con corrientes fuertes, ríos que la mayoría de los pescadores evitan. Demasiada corriente, difícil de pescar, pero yo busqué la costura, encontré la línea de espuma y lancé allí ligero, dejando que bajara. Pesqué pintado, cachara, dourado, todos en la costura, todos siguiendo la línea, mientras los demás lanzaban en el medio y no pescaban nada. Y hay otro detalle, otra señal que puedes usar junto con la costura. La línea de sombra. Los peces no tienen párpados, no cierran los ojos, y cuando el sol es fuerte, cayendo a plomo sobre el agua, se sienten incómodos. Así que buscan sombra, y cuando tienes árboles en la orilla, cuando hay vegetación haciendo sombra en el agua, se forma una línea, una clara división entre la parte iluminada y la parte oscura. Y el pez se queda en la parte oscura, en la sombra, simplemente observando la parte iluminada, porque es más fácil. Está en la oscuridad, no se le ve, pero ve todo lo que está en la luz. Es una ventaja táctica, es una emboscada perfecta. Así que, cuando tienes una línea de sombra, cuando tienes esta división entre oscuro y claro, lanzas el cebo en la parte iluminada, cerca de la línea, y recoges lentamente, llevando el cebo del sol a la sombra, cruzando la línea. Y cuando el cebo cruza la línea, cuando entra en la sombra, el ataque llega violentamente. El pez estaba esperando, vio a la presa en la luz, y cuando entró en su territorio, en la oscuridad, atacó. A los tucunarés les encanta esto, a las traíras también, al dorado, a cualquier depredador de emboscada. Usan la línea de sombra como un muro, y tú puedes usar eso a tu favor. Así que ahora tienes dos señales, dos líneas, la costura de corriente y la línea de sombra. Si encuentras ambas juntas, si encuentras un lugar donde hay una costura y hay sombra, encontraste el paraíso, el restaurante de 5 estrellas, el lugar donde vive el trofeo.
Y entonces ya no es pescar, es recolectar. Lanzas y pescas, porque estás en el lugar correcto, en el único lugar que importa. Pero sé que te estás resistiendo. Estás pensando, pero si siempre he lanzado lejos, siempre he lanzado en el medio y a veces pesco. Sí, a veces por suerte, porque a veces el pez está en transición, pasando por el medio, yendo de un lugar a otro y encuentra tu cebo por casualidad y pica. Pero eso no es pescar, es apostar, es jugar a la lotería. Y la lotería no llena la cesta. A veces ganas, la mayoría de las veces pierdes. Pero cuando pescas en la costura, cuando lees el río y lanzas donde vive el pez, no apuestas, inviertes. Y el retorno está garantizado. Así que aquí está el desafío. En tu próximo viaje de pesca, métete el ego en el bolsillo. Olvídate de la competición de quien lanza más lejos. Deja de querer impresionar con tu lanzamiento y mira el río con atención. Busca la línea de espuma, esa franja de hojas y burbujas que baja. Busca la línea de sombra, esa división entre luz y oscuridad. Y cuando la encuentres, lanza justo ahí, cerca, a 5 metros de la orilla, a 10 metros, no a 80. Deja que el cebo baje con la línea natural y espera, y te garantizo que la picada vendrá rápida, fuerte, porque lanzaste donde está el pez, donde come, donde vive. Y cuando pesques el primer pez trofeo en la costura, cuando sientas ese golpe violento a 5 metros de la orilla, te reirás de ti mismo. ¿De cuántos años perdiste lanzando en el medio? ¿De cuánta fuerza malgastaste para nada? ¿De cuántos peces dejaste de pescar por ignorancia? Pero ahora lo sabes, y saber es la mitad de la pesca. La otra mitad es aplicarlo, tener la humildad de aceptar que te equivocaste, que el río te estaba mostrando el camino todo el tiempo, pero no lo veías porque estabas ocupado intentando lanzar lejos. La fuerza del brazo no llena la red. Lo que llena la red es leer el entorno, es entender el río, es respetar la física del agua, es lanzar donde está el pez, no donde crees que debería estar. Ve allí, busca la costura, busca la línea de sombra, lanza cerca y pesca. Y dime cuántos peces pescaste en la primera costura que encontraste, en la primera línea de espuma que respetaste en lugar de evitar. Porque sé que pescarás y pescarás mucho, porque estarás lanzando en el restaurante, no en el desierto. Y el pez que vive en el restaurante, el pez que come fácilmente todos los días, ese es el pez gordo, el pez viejo, el pez trofeo, el pez que siempre quisiste. Está ahí en la costura esperando a que seas lo suficientemente inteligente como para encontrarlo. Y ahora lo eres, ahora sabes dónde buscar. Así que deja de malgastar lanzamientos en medio del río. Deja de alimentar tu ego y empieza a alimentar la cesta. Pesca en la costura y conviértete en un verdadero pescador. Si esta historia cambió tu forma de ver las corrientes en el río, suscríbete al canal y dale a me gusta a este video. JCS.